Hola equipo, bueno, vamos a desarrollar ahora en este ejercicio una prueba de ANOVA, atendiendo a los supuestos y a los requerimientos que se necesitan para desarrollar esta prueba. Así que bueno, primero hay que entender claramente de dónde vienen los datos y cómo se plantea básicamente este proceso de análisis. Es así que en este ejercicio se simula que se generó un nuevo conservante natural a base de extracto de romero, que puede ser cualquier especie vegetal, que pretende ser evaluada para ver qué tanto influye sobre la vida útil de un producto, que en este caso es la mermelada. Por esta razón, se generaron cuatro diferentes concentraciones para la adición dentro de la mermelada, que son los tratamientos, es decir, cada una de las diferentes concentraciones va a ser un tratamiento o un grupo de estudio. Cabe resaltar que se realizaron cuatro repeticiones de cada unidad experimental. Lo que nos preguntan es cuál es el mejor tratamiento. Entonces, los datos los tenemos aquí presentes y lo que nos están diciendo es que se generaron cuatro tratamientos con este nuevo conservante, el cual tiene 0,5, 1 y 1,5% de este conservante dentro de la mermelada. Y para cada uno de estos tratamientos se generaron cuatro réplicas o repeticiones. Es así que, bueno, vamos a llevar esta información, vamos a ajustarla para que la podamos utilizar en nuestro SPS. Es así que voy a generar aquí al lado dos columnas que nos van a ayudar a analizar esta información. Dos columnas que nos van a facilitar el análisis en lo que estamos trabajando de este ANOVA. Entonces voy a generar dos columnas. La primera columna es sobre el número de tratamientos y la segunda columna, que las dos tienen que ir de manera vertical, pues son los valores que se obtuvieron de cada una de las repeticiones de cada tratamiento. Entonces yo estoy muy rápidamente, simplemente dándole una nueva orientación a los datos para que estos no los pueda recibir el programa sin ningún problema. Vamos a generar la columna de tratamientos, que repito, es la información pues asociada a cada uno de los tratamientos, de los cuatro tratamientos que plantea este ejercicio. Ujú. Bien, ya está. Vamos a nada de ajustar los datos que necesitamos para llevárnoslo a nuestro SPS. Entonces tenemos tratamiento y en este caso tendríamos, puede ser días, ¿cierto? De, eh, de vida útil, ¿no? En la mermelada. Bien, en este caso ya podríamos llevarnos la información, solamente los datos de cada una de las variables, tratamiento y días, sin tomar el encabezado. Pues lo voy a copiar y ya me voy a ir directamente a mi SPS. Recordemos que el SPS tiene una ventana que es la que estamos viendo, que muestra los datos. ¿Listo? Y vamos en unos minutos a revisar la otra ventana que presenta los resultados. Pero esta primera ventana que muestra las variables de los datos tiene también dos vistas. La primera vista, que son la vista de datos, que es donde yo voy a pegar los datos que acabo de, de copiar de Excel, y voy ahora a vista de variables a generarle un nombre y una organización a estos datos. Entonces, de esta manera voy a organizarlo. Voy a decir que el nombre de la primera columna, ¿cierto? Se va a llamar tratamiento. Y de la segunda sería pues básicamente los días, ¿cierto? Que representa la vida útil de esa variable que estamos nosotros analizando. Esto los dos los vamos a dejar numéricos. Aquí hay un pequeño error. eh, y bueno, esto nos ayuda de una vez a demostrarlo por qué. Y es que SPS no recibe caracteres.
estos que aparecen acá, T1, T2, T3, no lo recibe. Hay que agregar y cambiar esta información como 1, 2 o 3. Entonces nos vamos a devolver al Excel y vamos a hacer ese ajuste muy rápidamente. Les decía, estos caracteres de T1 o cualquier letra no lo recibe o no lo lee, no lo interpreta bien SPS. Lo que hacemos es cambiarlo ahora. Le voy a decir para T1 que me lo cambie por un 1, para T2 que me lo cambie por un 2, para T3 que me lo cambie por un 3, para T4 que me lo cambie por un 4. Entonces vengo, selecciono la información, vengo a inicio, le doy buscar y seleccionar la opción de reemplazar y ahora sí, le voy a decir para T1, por favor, póngame un 1. Para T2, agregue un 2. Para T3, agreguemos un 3. Reemplazamos todo. Para T4, que pongamos un 4. Listo, ya he reemplazado los valores y me voy a arrastrar esta información todo de una vez completo y me voy a ir ahora para mi SPS. Nuevamente, voy a pegar sobre la información que habíamos pegado y listo, no hay ningún problema. Ahora sí voy a modificar esto, todo tiene que ser numérico. Ya cambiamos los nombres, si se dan cuenta aquí arriba, nosotros ya tenemos el nombre de los encabezados, tratamiento y días. Toda esta información la voy a dejar por defecto, se modificó por lo que acabo de mostrar, pero es necesario que acá nosotros agreguemos en valores la información que hemos presentado como 1, 2 y 3 y 4, porque son realmente niveles o factores o subgrupos que hemos generado. Entonces vamos a hacer todo lo contrario que hicimos en Excel. Ahora le vamos a decir a, a SPSS, venga, lo que encuentres como un 1, en realidad va a tener una etiqueta cuando nos muestre los resultados de T1. Voy a añadirlo. Cuando encuentre un 2, entonces será T2 lo que nos va a presentar. Cuando encuentre un número 3 en esa columna de tratamientos, entonces nos va a mostrar un T3. Y cuando encuentre el 4, pues será un T4. Añadimos y le damos a aceptar. Ya podemos venir a vista y venimos a esta opción que aparece un número y una letra y cuando lo cliqueamos se dan cuenta que se modifica automáticamente la información. ¿Listo? Ya. Y bueno, finalmente vamos a poner este valor como nominal porque pues es una variable que aunque es 1, 2, 3 y 4, lo que está representando son etiquetas de T1, T2, entonces es una variable nominal y no hay una jerarquía. Así esté 1 hasta 4, en realidad no presenta una jerarquía, porque son solamente etiquetas, ¿listo? Y para días sí es una variable numérica, que es la que nos interesa analizar. Le vamos a poner el valor de escala, que es como la reconoce aquí SPS. Bien, ya tenemos la información lista para procesar. Entonces, procedemos a hacer lo siguiente. Vamos primero a demostrar que tiene una distribución normal, o puede que no la tenga, ¿cierto? Entonces, voy a darle a analizar, me voy a venir a la opción de estadísticos descriptivos y luego vengo a la tercera opción que me sale, que es explorar. Le doy clic y entonces él me va a mostrar la información, una ventana emergente que me dice, bueno, ¿cuál es la información o la variable dependiente? Yo sé que son días, es lo que quiero saber. Si esa cantidad de datos, que son 16, recuerden que son 4 tratamientos y 4 réplicas por cada uno, son 16, eh, si presenta o no una distribución normal. Entonces, agregamos esa información, le vamos a decir, bueno, podemos revisar los estadísticos simplemente para verificar que si hay un nivel de confianza un intervalo de confianza del 95%. Venimos y revisamos los gráficos y nos van a decir, bueno, podemos presentarle un histograma y eh, lo seleccionamos si no está seleccionado y gráficos de normalidad con pruebas. Voy a darle continuar y le voy a dar a aceptar. Él nos va a mostrar entonces la tabla de resultados, que es la que están viendo ahora. Entonces aquí nos muestra, bueno, la cantidad de la muestra, ¿cierto? N, que es 16, los descriptivos, la información de estos datos,
de la vida útil, que está en días, ¿cierto? La media, la mediana, la varianza, desviación estándar, mínimo, máximo, y otros estadígrafos. Pero nos interesa pensar en la prueba de normalidad. Nosotros sabemos que existen dos pruebas muy importantes, Kolmogorov, cuando se utilizan más de 50 muestras, pero cuando tenemos menos de 50 muestras, pues nos tenemos que centrar en la Shapiro-Wilk. ¿Listo? En este caso tenemos 16, es decir, que tenemos que revisar la Shapiro-Wilk. ¿Por qué? ¿Y cómo lo analizamos? Sería, pues, básicamente como la pregunta. Pues lo que vamos a hacer en este caso, puntualmente, es pensar en esta significancia que aparece por acá, en este valor. Lo que tenemos que pensar es qué pasa con ese valor. ¿Con relación a qué? A este valor. Siempre vamos a tener presente este valor, 0.05. Entonces, queremos saber si el valor de esta significancia, que vuelvo y digo, en otros software o lenguajes de programación aparecerá como p-valor, pero es lo mismo, está por encima, ¿cierto? O está por debajo, ¿cierto? Fácil, vamos a leerlo muy popularmente. Nosotros necesitamos demostrar la normalidad. Para ello, lo que queremos es que el valor esté por encima. Si el valor está por encima de 0.05, entonces yo digo que los datos presentan normalidad. ¿Listo? Es decir, que los datos son normales. ¿Listo? Si el valor de esa significancia de la prueba de normalidad nos da por debajo de 0.05, entonces decimos que nuestros datos no son normales. No normal. ¿Listo? Entonces, en este caso puntual, como se pueden dar cuenta, nos da un valor de 0.457, es decir, que es un valor por encima del 0.05. En este caso, entonces vamos a decir que podemos demostrar la normalidad de esta, de esta, de esta variable que se llama Dix. ¿Listo? Bien. Ahora, podríamos también revisar los gráficos, ¿cierto? Pero ya hemos comprobado con el método numérico que hay normalidad. Podemos también revisar el histograma, por aquí hay otros gráficos, o este gráfico de cajas y bigotes, ¿cierto? Todo esto se puede llevar y se debería llevar en realidad para el informe que ustedes tienen que presentar en su trabajo o en su proyecto de investigación o en un informe que tengan que presentar sobre lo que estén haciendo, ¿cierto? Entonces yo podría copiar esto y podría copiar también esta tabla de normalidad y llevármela, digamos, a un Excel, ¿sí? O al Excel que nosotros estamos trabajando, por ejemplo. Entonces yo vengo, le doy copiar, ¿cierto? Y ahora me voy a ir a mi Excel, donde estoy trabajando, y digo, bueno, aquí tengo la información. Bueno, tendríamos que ajustar las, bueno, los recuadros, pero bueno, aquí tendríamos la información para empezar ya a meterle un poquitico más de estética y estilo a la información que queremos presentar, pero lo que nos interesa es este valor, ¿cierto? Bien, entonces sigamos haciendo el análisis. Ya sabemos que podemos eh, trabajar nosotros con la ANOVA. ¿Por qué? Porque tenemos más de dos grupos, que es un requisito, y dos que nos toca ajustarnos a la prueba paramétrica, que en este caso es ANOVA porque tenemos una distribución normal en el datos. Listo, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a correr, de nuevo a analizar, comparar medias, y venimos a esta última que dice ANOVA de un factor. Le doy clic y esta nos va a mostrar una ventana emergente que nos va a indicar, bueno, ¿cuál es el factor? Pues los tratamientos, ¿cierto? Y nos dice cuál es la lista dependiente. Pues sabemos que la variable dependiente son los días. Vamos a revisar solamente esta opción que dice post-hoc. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer con esta ventana emergente, que lo pongo aquí al ladito, vamos a seleccionar la prueba de Tukey. ¿Listo? La prueba de Tukey nos dice
La prueba no nos va a decir una cosa, si hay o no diferencia significativa de por lo menos uno de los tratamientos con respecto a los otros, mientras que la prueba de Tukey nos va a decir cuáles son los grupos o en este caso los tratamientos que son diferentes. ¿Listo? Entonces empieza a hacer una comparación de diferencias uno a uno. Aquí el ANOVA lo que hace es hacerlo de manera grupal. ¿Listo? Entonces le voy a dar continuar y le voy a dar aceptar. Entonces, este primer recuadro es el que tenemos nosotros que analizar. Este primer recuadro es el que nos va a decir si procedemos a analizar la prueba de Tukey o no, ¿cierto? Es básicamente lo que tenemos que hacer antes que. Entonces, para ello vamos a revisar la significancia, ¿no? Tenemos el ANOVA acá, la significancia. Esta significancia, de nuevo, otra vez con relación a este valor que es el que nos ayuda siempre, el que nos ayuda siempre a revisar si la hipótesis estadística que estamos llevando a cabo es o no es. ¿Listo? 0.05. Y ahora lo que queremos saber, ¿cierto? Es si ese valor de significancia o de p-valor en algunos otros software o lenguajes de programación está por encima, ¿cierto? O está por debajo de 0.05. Entonces, aquí es al contrario de la prueba de normalidad. Aquí lo que realmente necesitamos es que ese valor esté por debajo de 0.05. Si eso está sucediendo, si el valor está por debajo de 0.05, entonces nosotros lo que decimos es que vamos a aceptar, ¿cierto? Lo que llamamos en estadística la hipótesis del investigador. Es decir, que no hay igualdad en todos los grupos, por lo menos uno es diferente, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir para traducirlo, digamos, a cómo lo podemos llevar a una conclusión a un informe? Es que en este caso, como lo estamos viendo, que es un valor que está por debajo de 0.05, entonces corresponde a esta opción. Estamos diciendo que si hay o si se evidencia una diferencia estadísticamente significativa de por lo menos uno de los tratamientos que se están evaluando, es decir, si hay influencia de ese factor con respecto a la variable dependiente que serían vías. Entonces, ahora sí, en este punto yo ya puedo decir que hemos encontrado que por lo menos uno es diferente. Ahora, con la prueba de Tukey, eh, pues es donde yo realmente verifico eh, lo que está sucediendo uno a uno los tratamientos. Entonces aquí tenemos esa prueba post-hoc. Esa prueba post-hoc muestra tratamiento uno a uno. Tratamiento 1 con el 2 y así hasta llegar al tratamiento 4 con el 3. Y podríamos revisar la significancia aquí de cada una de esas relaciones, ¿cierto? Pero bueno, en realidad aquí ya tenemos una tablita que nos entrega SPS para hacer esa relación, encontrar esos subgrupos que se podrían crear por la diferencia o no diferencia entre los datos que se están analizando. Entonces, en este caso puntual, lo que nosotros podemos analizar es que efectivamente hay dos subgrupos, ¿cierto? Como lo está mostrando los resultados o como lo está mostrando esa tablita, ¿cierto? Un primer grupo que es el que está aquí, ¿cierto? El grupo número 1, todo esto que está acá, recoge al grupo del T1, tratamiento 1, tratamiento 2 y tratamiento 4, ¿cierto? Estos, ¿qué quieren decir? No tienen una diferencia estadísticamente significativa, entonces se parecen entre ellos tres. Pero luego aquí hay otro grupo en donde está diciendo que tampoco son diferentes entre el grupo T4 y T3. Y aquí están los grupos, míralos acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Pero es que tenemos el T4 en los dos. Sí, pero lo que
debemos analizar esa posteriori ya en el proyecto que estamos analizando, qué implicaciones tendría si yo utilizo el uno o el otro. Es decir, uno diría, bueno, yo esperaba ver al menos uno, ¿cierto? Que estuviera diferente a todos, pero no, aquí los datos nos están diciendo otra cosa, nos están diciendo que estos tres son estadísticamente hablando, no son diferentes, ¿cierto? Y que estos otros dos sí son diferentes a estos de acá. Entonces, yo diría, bueno, pero ¿cómo así? Si tenemos de nuevo el T4 en los dos grupos. Sí, pero lo que debemos analizar posteriormente es, por ejemplo, los costos de implementación de cierto porcentaje de conservante dentro de la mermelada, ¿no? Recuerden que ese era el ejemplo. Entonces, allí nosotros deberíamos pensar es cuál de estos dos, ¿cierto? Es el que podría yo utilizar. Porque puede que yo diga, no, pues este es el más diferente porque no está en el grupo uno, pero puede ser que ese implique mayor costo a la hora de implementarse, ¿cierto? Entonces, hay que saber claramente, y también depende, ¿no? De que si estoy buscando rendimiento, mayor cantidad de días, o en otro ejercicio podría estar pensando en costo, entonces necesito un valor grande, sino un valor menor, ya eso depende. Aquí lo que estamos demostrando estadísticamente hablando y con la prueba de hipótesis de diferencia es que cuáles grupos en realidad marcan una diferencia con esta prueba de Tukey y que pues hay unos supuestos que ya se cumplieron de normalidad y que además el requisito es que sean grupos superiores a dos para hacer esta prueba de ANOVA. Muy bien, esta información en realidad ustedes podrían llevársela también al Excel, ¿cierto? Deberían para pues pensar como en la entrega final de los datos y de los resultados. Este cuadrito también se podría llevar, el de la NOVA también, ¿cierto? Este gráfico, eventualmente este es un gráfico de media, ¿cierto? Que nos muestra por líneas cómo están los tratamientos, uno, 2, 3 y 4, pero también podríamos generar un gráfico a partir de la siguiente manera. Vamos a gráficos de cajas y bigotes, que es como el más emblemático. Yo vengo, ¿cierto? Y selecciono específicamente el diagrama de cajas y le doy en la primera opción, porque no tenemos sino una sola variable. Y luego le voy a decir, bueno, en la variable X agregamos tratamientos y en la variable Y voy a agregar días. ¿Sí? Esta vez debe aparecer X acá abajo y aquí al lado Y, ¿cierto? Y le vamos a aceptar. Y ya obtendríamos el diagrama de cajas y gotes que también uno podría copiar. Los colores los pueden cambiar allá mismo donde desarrollaron el ejercicio de graficar. Bueno, ya para terminar, voy por aquí a demostrar que pues podemos pegar esa gráfica, ¿cierto? Para una eventual eh, presentación de algún informe. Bueno, muy bien, hasta aquí entonces dejaría este ejercicio. Eh, la idea es que revisen los demás ejercicios para que desarrollen más prácticas sobre este tema.